Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar aquí en el segundo día del Festival Lea. Muchas gracias a ustedes dos por estar aquí. El señor Lajo Yanis es el editor de Fernando Iwasaki, nuestro escritor peruano-español, que viene a presentar su libro Ajuar Funerario en el 17º Festival Lea. Quiero agradecerle a la Embajada del Perú, a la Embajada de España, Acción Cultural Española y sobre todo al Instituto Cervantes de Atenas por recibirnos aquí en este maravilloso espacio. Antes de empezar, quiero contarles algo. Fernando Iwasaki estuvo en el Festival Lea en el 2011. Sí. Y siempre tuvimos el sueño de que presentar un libro en Grecia. Y después de 13 años, 14, más o menos, no vamos a contar nuestra edad, logramos tener aquí su primer libro traducido al griego y es un sueño hecho realidad. Así que muchísimas gracias, señor Blajoyanis. Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε βασικά. Les doy la bienvenida, les damos la bienvenida aquí en el Festival Lea. Es un placer estar aquí con Fernando Iwasaki, y vamos a hablar sobre su libro Ajuar Funerario. Voy a hacer de a poco, voy a dar la palabra sobre todo al autor. El señor Iwasaki le conozco por Nancy Aguirre, una amiga y traductora, y ella me presentó su libro, unos fragmentos de sus libros hace 2 años. Me gustaron muchísimo aquellos fragmentos y por razones que voy a analizar luego, y decidimos, ¿por qué no?, ponerse en contacto con el autor e intentar traducir el libro Ajuar Funerario al griego. Así, y se hizo realidad. Ese libro tiene unas características que a mí personalmente me gustan mucho. Siempre me ha gustado leer historias que tienen que ver con el terror cósmico, como Poe, por ejemplo. Iwasaki, sin embargo, no creo que se puede, tenemos que compararle con otros autores que tienen un estilo muy propio, muy suyo, y lo que hace pertenece a la microficción, lo que su obra no es fácil escribir pequeños relatos. Es algo muy tenso, un proceso bastante tenso. Tiene una técnica bastante difícil. Hay muchas cosas que hay que aclarar antes de leer a la lectura de la escritura. Hay otros elementos, por ejemplo, el terror, el humor, elementos folclóricos, digamos, que tienen que ver con la tradición, porque él viene de América del Sur. Estas cosas hacen estas historias muy apetecibles a los que las leen. No sé si usted quiere añadir algo. Sí, muy buenas tardes. Yo quisiera comenzar dando las gracias al Instituto Cervantes, al Festival Lea, a la Embajada del Perú, a la ESIT de España y a todas las instituciones y personas que han permitido que un festival como este tenga ya tantos años dentro de la cartografía literaria en español. Me gustaría también darle las gracias a Constantinos por haber considerado que Ajuar Funerario pueda ser traducido al griego. Para mí supone un honor muy grande ser traducido a una lengua que ha producido una literatura que admiro desde la infancia. No sería quien soy sin los poemas homéricos, no sería quien soy sin la mitología griega, y cuando Constantinos, con gran generosidad, habla de la microficción,
y me asocia a esa corriente por ser latinoamericano, me gustaría decir aquí en Atenas que la microficción es de ustedes. Las fábulas de Esopo también son fragmentos muy breves. También los himnos homéricos son fragmentos brevísimos. Los fragmentos de Apolodoro. Creo que la microficción o la flash fiction, como se suele decir en inglés, ya estaba aquí en la literatura griega y por lo tanto nosotros, los escritores, como decía Heidegger en la filosofía, son notas a pie de página de Platón, pues también nosotros, los escritores, solo somos notas a pie de página de los clásicos griegos. Θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα σχετικά. Quisiera decir unas palabras sobre la obra y el estilo de Iwasaki. En general, es muy conocido por su habilidad de combinar varios géneros literarios, como el humor, el terror, la historia, la tradición. Yo sé que ya ha publicado más de 12 libros. Uno de esos libros, los famosos, es el Ajuar funerario, que es un homenaje a la microficción y a la literatura del terror. Si queríamos hablar un poco más general sobre la temática del libro Ajuar funerario, podríamos decir que ese libro explora la identidad, el legado cultural, la naturaleza humana. En la obra de Fernando Iwasaki pone en manifiesto todo esto, porque tiene muchas referencias de Perú y de la cultura española también. Sus temáticas en su libro, como lo entiendo yo por lo menos, contiene la muerte, el terror. Yo considero Ajuar funerario que combina el terror y una reflexión sobre la muerte. Sus historias breves contienen elementos de terror que ponen en manifiesto la naturaleza humana y nuestras fobias. Ajuar funerario, pienso que tiene que ver con la identidad cultural, es mi opinión personal esto. Que creo que está en el centro de su obra. El autor analiza las influencias culturales desde su infancia en Perú y por su vida en Sevilla. Creo que esta dualidad, este legado cultural está muy presente en su escritura. Otra característica de su obra es el humor y el sarcasmo en su libro. El humor lo utiliza como una herramienta para comentar asuntos sociales. Yo quería leer un fragmento de uno de sus relatos y personalmente me gusta bastante. Lo puedo leer en griego. Con su humor revela las contradicciones del ser humano. Lo que es muy interesante también es la cultura cultural y las fábulas que están presentes en su libro. Tiene que ver mucho con la cultura popular y las fábulas de la América Latina y sobre todo del país de Perú, hablando de las tradiciones y narraciones que son importantes para la sociedad. A la vez, todo esto tiene que ver con la historia y la cultura, porque incorpora elementos históricos en sus obras y pone de manifiesto las influencias culturales de Perú y de España que tiene. No sé si ustedes están de acuerdo con mi opinión. Esa es mi opinión sobre su libro. Yo estoy totalmente de acuerdo. A los editores hay que darles la razón, por favor, igual que a los lectores. Estoy de acuerdo en que
efectivamente para mí el humor es muy importante. Eso hace que este libro de cuentos de terror sea un poco un fracaso, porque la gente se ríe, no se aterra, no les da pánico, pero sí es interesante hacer pensar. Creo que el humor no es para hacer solamente gracia, sino el humor tiene que servir para cuestionar, el humor tiene que servir para llevar a la contradicción. No es nada que ustedes no sepan desde Aristófanes hasta nuestros días. Perdónenme, pero yo tengo que aprovechar que estoy en Atenas y constantemente recordarles cuánto les debo, porque no hay nada que no hagamos en otro lugar del mundo que no podamos relacionar con la cultura griega. Y por eso creo que cuando uno lee los poemas homéricos y se habla de la risa de los dioses, la risa de los dioses provocaba pánico entre los guerreros en Troya. Y es esa paradoja la que me interesa, la combinación del humor con el terror. Es algo que he intentado en muchos de mis libros, pero siempre utilizo el humor como si fuera un cristal, contemplar la realidad a través del cristal del humor. Pero Konstantinos ha añadido algo que no puedo dejar de comentar, y aprovecho para dar las gracias a la traducción simultánea donde quiera que esté, porque hablo lento para que puedan trabajar los compañeros mejor. Habla de las identidades múltiples que no solamente están en la literatura, es que para mí, en mi persona, hay muchas tradiciones culturales. Y creo que esto es algo que en América Latina ha ocurrido mucho y ya está empezando a ocurrir en Europa. Está siendo algo normal. Pero las 4 líneas de mi familia eran de 4 idiomas distintos. Estaba el español, estaba el japonés, estaba el quechua y estaba el italiano. Y esto ocurre en una familia del Perú, pero también ocurre en muchas familias del Perú y de Argentina y de Chile y de Uruguay. Y está pasando en este momento también en Europa. De hecho, para que todo sea más complicado, mi nieto es alemán, o sea que ya esto es una verbena de culturas. Entonces, cuando uno mismo es un cruce, cuando uno mismo es una mezcla, me parece razonable y me parece lógico que lo que uno escribe también sea una mezcla de géneros. A veces uno escribe un ensayo que se puede leer como una novela, o uno escribe una novela que se pueda leer como unas memorias, o uno escribe unas memorias que se puedan leer como si fueran un cuento, y uno escribir un cuento como si fuera un artículo de periódico. Creo que eso para mí es maravilloso. Tener la posibilidad de experimentar y de jugar, y siento que no se está enterando Konstantinos y me da pena, pero tener la posibilidad de utilizar la literatura para poder hacer todas estas mezclas que son un reflejo de las mezclas reales en la vida cotidiana. Hoy he tomado un plato de Greek salad, que como ustedes saben tiene tomate, y el tomate es mexicano. Es decir, que menos mal que gracias al continente americano podemos tener un plato que es como la bandera griega. Y en España la tortilla de patatas, pero la patata es la papa de los Andes. Es decir, si nosotros le quitamos a la gastronomía europea la papa y el tomate, ustedes se quedan sin nada. Es decir,
Todo tiene que ser producto de una mezcla, producto de un cruce, de préstamos. Pero son préstamos que nos enriquecen, no que nos empobrecen. Yo he trabajado 20 años con artistas flamencos. Y hoy en el flamenco se toca el cajón peruano. Y a veces hay personas que piensan que eso no debe ser, que no debe usarse el cajón del Perú en la música del flamenco. Y yo siempre decía, ¿y por qué no? Suena bien. En el Perú tenemos la guitarra española y nos suena bien. Entonces, ninguno de estos préstamos nos ha empobrecido. Al contrario, nos hemos hecho más ricos. Y eso ocurre con lo que comemos, ocurre con las familias y ocurre con lo que escribimos. A mí me hace muy feliz que existan aquí en Grecia editores que publiquen a escritores de América Latina o también a escritores de Italia y de Alemania y de la lengua inglesa, porque eso es lo que nos permite enriquecernos con todas esas miradas. La literatura no puede tener aduanas, no puede tener murallas como algunos presidentes intentan construir en sus países. Es un territorio libre la literatura y existen editores como Constantinos y muchos más aquí en Grecia que efectivamente están permitiendo que se conozcan otras tradiciones literarias y yo celebro y doy las gracias. Παρακαλώ, και εγώ ευχαριστώ. Από τα μέσα και μετά... Muchas gracias también. Hemos tenido un pequeño problema con la interpretación, pero ahora sí. Por supuesto, la literatura es un territorio enorme que incorpora todas las culturas. Creo que ayuda a acercarse a la gente, entre ellos. Quisiera, si quiere, Nancy está en Córdoba ahora, está a unos 4.500 kilómetros lejos de aquí, me ha escrito algo para ti. Quería leer las palabras de la traductora que no está aquí. Es como si fueran a ella con nosotros. Un poco unas palabras por Nancy Aguirre, la traductora de la... Me puse en contacto con la obra de Fernando Wasaki hace muchísimos años, en 2010, cuando asistí en la presentación de Ajuar Funerario en la Biblioteca Municipal de Granada, donde yo vivía en aquella época. Me acuerdo la impresión que me hizo Fernando. Él es una persona con mucho conocimiento sobre la literatura del fantástica y del terror. 2 años más tarde, en 2012, Ajuar Funerario la incorporé en un blog que tenía en aquella época sobre la literatura hispanohablante. Y tenía unas propuestas para obras que yo pensaba que podrían publicarse en griego. Después de 13 años, ahora su libro está publicado, se ha publicado en Grecia por Konstantinos Fourakialis, que es el editor responsable de la editorial Perikímeno. Todas estas obras, como el vino, nunca se empobrecen. Con el tiempo se vuelven mejor. Esta colección de microrelatos se considera una de las obras clásicas y ha vendido muchísimos ejemplares, miles de ejemplares. Pero ¿por qué es tan peculiar, tan singular? El uso innovativo de la microficción para hablar sobre el terror, que siempre se utilizaba en la literatura gótica. En nuestros tiempos, la microficción conoce un auge porque siempre se está desarrollando y siempre da a los lectores nuevas propuestas. Es una metaliteratura con mucho intercontexto y con muchos elementos y referencias a hechos históricos y a la Biblia, incluso a la Biblia. Ajuar Funerario es una muestra característica como una persona puede escribir algo, historias breves con mucho éxito.
el lector entiende el terror sin un discurso largo. Entiende los personajes en pocas palabras y en una manera muy breve. Entiende, está presente el caricaturismo dentro. Tenemos motivos de la tradicional literatura gótica y de las fábulas y las tradiciones orales que provienen de Perú, de Lima. Y el autor nos da una muestra de microficción de terror. Esta obra se considera ya un clásico. Quería mencionar algo más. Tiene que ver con el contenido, con sus varias dimensiones de su obra, que tiene que ver mucho con la tradicional historia de terror. Abre nuevos caminos. Tenemos una redefinición de los personajes de una manera ingenua. Es lo que pasa con la moraleja. La moraleja tiene por detrás muchas historias de terror. Aunque no se dice claramente, la moraleja de un cuento es importante. O de las historias que todos nosotros contamos a nuestros hijos. ¿Cuál es la moraleja de la fábula de la Caperucita Roja? Quédate cerca de casa, no te alejes. No salgas sola nunca, sobre todo si eres una niña pequeña, porque hay mucha gente mala, muchos lobos que te van a comer. En la versión de Iwasaki, sin embargo, la Caperucita Roja Reloaded, todo cambia. El lobo es la abuela que tiene la forma de un vampiro y la niña se salva por el lobo. Lo mismo ocurre en otras historias, fábulas conocidas, creencias religiosas y tradiciones se cambian para presentarse como unos espejos que se han girado hacia otra parte. Nosotros nos ponemos en la persona recibe un acoso por los residentes o en otros frutos hace esto. En otras historias, niños inocentes cometen unos crímenes atroces. En otros, monjes y sacerdotes hacen cosas atroces también. Padres matan a sus niños. Pero más allá del carácter, de su carácter, esas historias es como si quisieran hacernos ver más allá del espejo y ir más allá de los estereotipos del malo y bueno. Y la teoría del dualismo del pasado no es suficiente, no tiene nada que ver con el mundo actual. Se ve esta colección rompe la simplicidad, la regla de la simplicidad donde las mujeres feas son brujas y los lobos son malos. Vamos más allá entonces de los estereotipos. Tenemos una visión moderna del mundo y su obra presenta que el monje y sacerdotes son como miembros de un tribú y practican el canibalismo. Y en muchas partes de su obra, entonces tenemos que ir más allá de lo que se escribe, porque lo que se lee no es siempre lo que se entiende. Lo malo se esconde por detrás y el terror viene ahora de lo que lo consideramos como seguros
pero sobre todo de lo que consideramos como sagrados. Y a menudo nadie puede decir nada en contra de esto. Y hasta ahora vemos que los monstruos del pasado ahora son víctimas también ellos mismos. Muchas gracias. Y que espero que disfruten. Eso es del mensaje de Nancy Angelica en Córdoba, desde Córdoba. A mí me haría ilusión también ahora dar las gracias públicamente a Nancy Angeli, mi traductora. Ella es un buen ejemplo de lo que decía hace un momento. Ella es griega, se casó con un chico andaluz y viven en un pueblo de la provincia de Sevilla que se llama Peñaflor, un pueblo que tiene menos de 3.000 habitantes. Y ella lleva pues una vida muy recogida, dedicada a la enseñanza y a la traducción. Pero es una familia como la que yo estaba mencionando hace un momento, que hoy es habitual en la Europa contemporánea. Algunos que están aquí, que son latinoamericanos, les consta, lo saben, han encontrado aquí su felicidad. Cuando yo hablo con alguien del Perú, yo llevo casi 40 años en España, que me dicen, tú hablas como español. A mí nadie en España me ha preguntado todavía de qué parte de España soy. No, yo hablo, creo, un español de duty free, de aeropuerto. Pero yo no he perdido un país, yo he ganado otro. Y creo que eso es lo que le ocurre a todos los que me escuchan aquí, que provienen de otro lugar y han encontrado en Atenas, en Grecia, su felicidad. Y la felicidad hay que ponerla a prueba pues también con la literatura. Por eso es que en la literatura planteamos situaciones que son tremendas. El comienzo de Ana Karenina de Tolstoy es famoso. Todas las familias felices son iguales. Las infelices lo son cada una a su manera. Estas líneas memorables son precisamente la misión que tenemos que cumplir los que escribimos. Hace un momento Brenda Navarro y Eva Baltasar hablaban de esto, y a mí me parece que ahí está el rol de la literatura de terror. Una literatura que a lo mejor en el siglo XIX era una literatura donde había vampiros, donde había monstruos, pero que en nuestros días tiene que ser una literatura donde a lo mejor haya un Estado, donde a lo mejor haya unas fuerzas oscuras de la política, de la empresa, lo que hace Mariana Enríquez en sus obras, por ejemplo, lo que hace Samantha Schweblin. Entonces creo que esa es un poco la mirada del terror. Nancy Angeli hablaba de los niños en mis cuentos de Ajuar Funerario. A mí me parece que si nosotros no hubiéramos sido niños, no conoceríamos el terror. La infancia es el territorio, es la edad del terror. Le tenemos miedo a la oscuridad, le tenemos miedo a la muerte, le tenemos miedo a lo desconocido. El miedo nos es familiar porque hemos sido niños. Si no hubiéramos sido niños, solo le tendríamos miedo al dentista y a los impuestos, ¿no? Es una cosa normal. Pero como hemos sido niños, pues le tenemos miedo a lo desconocido. Y entonces la infancia para mí es un elemento muy potente a la hora de escribir estos cuentos de terror. También el cuerpo. Nuestro cuerpo produce una serie de elementos extraños, devastadores, terribles. A veces son caries, pero también pueden ser tumores, pueden ser uñeros, pero pueden ser vértebras que se van simple y llanamente destrozando. Nuestro cuerpo es también motivo de terror, y por eso en el libro de Ajuar Funerario intento muchas veces explorar esta situación. Las creencias también forman parte de todo aquello que nos puede asustar, sobre todo cuando la realidad a veces hace que esas creencias se tambaleen. Y por supuesto la literatura. Existe una tradición de literatura de terror que podemos
desde el punto de vista bibliográfico, comenzar con Edgar Allan Poe, seguir con Lovecraft y continuar con otros autores hasta llegar a Stephen King, por ejemplo. Pero como ya nos interesa el terror, pues entonces exploramos otras corrientes del terror. Decía Nancy en el texto que ha leído Constantinos que en mis historias la brevedad es importante. Voy a explicar un poco esto porque creo que estamos acostumbrados a la literatura de terror anglosajona. Los escritores en inglés, que son los que prácticamente han creado el género literario de terror, construían unas atmósferas y unos personajes en narraciones muy largas y ambiciosas. Cuando uno lee a Bram Stoker y lee Drácula, pues definitivamente hay todo un universo. Pero en español, y quienes son hispanohablantes aquí lo recordarán, nuestras historias de terror son orales. Nos reunimos desde que somos adolescentes o cuando somos niños, le pedimos a las abuelas que nos cuenten: abuela, cuéntame una historia de fantasmas. Y la abuela, cuando nos contaba las historias, además mencionaba: esto le pasó a una amiga. Entonces ya como le pasó a una amiga de tu abuela, tú le creías. Y entonces estas historias orales son en el mundo hispanohablante la materia de una experiencia del terror que en el caso del mundo anglosajón entiendo que es diferente, porque requiere un tipo de narración donde la ambición, la estructura, la composición es muchísimo más exuberante que en nuestra lengua. En nuestra lengua el terror y la oralidad van juntos. La mayoría de las historias de mi libro provienen de la casa de mi abuela, porque mi abuela nos educaba asustándonos. Y entonces para ella era muy fácil hablarte de los fantasmas de sus hermanas que habían muerto en su casa, mis tías. Pero yo le decía: abuela, son tus hermanas, no son nada mío. A mí me dan miedo los fantasmas, pero mi abuela me decía que su casa, como la casa de Macondo, de 100 años de soledad, que estaba llena de fantasmas, también Prudencio Aguilar se le aparecía a José Arcadio Buendía, pues la casa de mi abuela era exactamente igual. En la casa de mi abuela había un cuarto para los funerales de la familia, donde ponían todas las cosas de los velatorios. Y como hay que ahorrar, cuando se moría alguien, guardaban las cosas para el siguiente velatorio, ¿no? Entonces, cuando los nietos íbamos a dormir a la casa de mi abuela, teníamos que dormir en el cuarto de los muertos. Era lo más terrible. Yo dormía al lado de las coronas, ahí de los cirios. Y encima venía mi tía y me decía: no hagas bulla, porque allí se va a aparecer el fantasma del tío Rodrigo. Yo dormía tapado hasta arriba. Es decir, la forma como nos iban educando a los niños era asustándonos. Cuando mi madre y mi padre, mis papás salían de noche y nos dejaban al cuidado de otra persona, ¿qué hacía esa persona para cuidarnos? Contarnos historias de miedo, de los fantasmas de su pueblo, de las monjas malditas, los curas pecadores, los niños incendiados. Entonces, todo eso hacía que nuestra convivencia con estas historias fuera algo común y cotidiano. Y yo siempre pensaba que me hacía mucha ilusión algún día poder escribir un libro donde todas estas cosas que yo escuché desde niño estuvieran presentes. Y sí me gustaría decir que este libro, que tiene 100 historias muy pequeñas, lo escribí a lo largo de 8 años, porque no tenía ninguna prisa por publicarlo. Es decir, que me podía permitir, como vivía, todavía en esa época no vivía de la universidad, vivía del flamenco, pero como vivía del flamenco, podía permitirme el lujo de demorarme escribiendo. Y pienso que esa es la razón por la que el libro ha sido afortunado
y se ha encontrado con varias ediciones en español y con traductores maravillosos como Nancy, editores extraordinarios como Constantinos, que le han permitido al libro seguir viviendo, porque creo que simple y llanamente le dediqué el tiempo que hacía falta. Y pienso que todo esto es una suma maravillosa, y poder estar hoy hablando aquí con ustedes de todo esto es un regalo. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω από αυτά που είπα, απλά αν μου επιτρέπετε... Bueno, no quiero añadir nada a lo que ya hice, pero si me permite leer un fragmento de un pequeño cuento que me encantó. Lo leeré en griego y se trata de un texto traducido para ver la densidad de la narrativa de Fernando. Se llama El cuarto de los extranjeros. En traducción libre, desgraciadamente, la intérprete no tiene el ejemplar en español delante suyo. Ήταν στρωμένα. Τα ασπρόρουχα αρωματισμένα. Το χαλί τιναγμένο και οι πετσέτες καθαρές. Η μαμά έμπαινε μέσα κάθε πρωί για να είναι πάντα συγυρισμένο, γιατί οι ξένοι είναι απρόβλεπτοι και κανείς δεν ξέρει πότε μπορεί να φτάσουν. Τις νύχτες ακούγαμε θορύβους και κατεβαίναμε τρέχοντας με την επιθυμία να δούμε τους ξένους. Όμως το δωμάτιο παρέμενε κλειστό και η μαμά μας έστελνε πάλι στο κρεβάτι. Καημένη μαμά. Δεν της άρεσε καθόλου να στρώνει τα κρεβάτια, να αρωματίζει τα συρτάρια, να τεινάζει το χαλί, να βάζει καθαρές πετσέτες εξαιτίας των ξένων. Τι σπαστικοί οι ξένοι. Κανείς δεν ξέρει πότε έφτασαν. Κανείς δεν ξέρει πότε θα φύγουν. Δεν είμαι της άποψης, τώρα μου έχει φύγει και σιγά σιγά το άγχος και δεν έχω και τα χαρτιά μπροστά. No soy de la opinión, además ya se me ha ido el estrés y no guardo los papeles delante mío. Yo no soy de la opinión de que para entender la literatura uno tiene que mirar detrás de cada palabra. Uno puede pensar por sí solo qué es lo que ha leído, cuáles son los diferentes niveles. Es como tirar una piedra al agua y observar los anillos que se forman alrededor suyo. ¿Cuáles son estos extranjeros? Yo quizás pueda pensar que son inmigrantes. Eso es interpretación mía. Cada uno puede tener su propia interpretación. Ahí vemos una densidad y una economía del lenguaje, y creo que esto es algo muy interesante en el lenguaje de Fernando, pero en la microficción, en el sentido más general, que considero que es un género muy difícil. Leeré un fragmento más todavía pequeño también. Una característica de Iwasaki es que en la última frase siempre hay una deconstrucción del cuento. Ahí está el detalle del que uno se tiene que dar cuenta. Un elemento que le da la vuelta a todo. Ahora voy a leer otro cuento que se llama Pequeño Pueblo. Está al lado del que acabo de leer. Ambos me gustan mucho. Así que veamos. Άλλο αυτό το γελίο. Πρωτοπρόσωπη αφήγηση τώρα, έτσι. Πρωτοπρόσωπη αφήγηση. Δεν άντεχα άλλο αυτό τον γελίο. Στο σχολείο με χτυπούσε και με εξευτέλιζε. Το εργοστάσιο το παράτησα γιατί απολάμβανε να με προσβάλλει και ούτε καν στο καζίνο δεν σταμάταγε να με εξευτελίζει μπροστά στους γέρους και τις γυναίκες. Το χωριό είναι μικρό και αυτός ο ανόητος το είχε μετατρέψει σε μια μεγάλη κόλαση. Γι' αυτό το έκανα. Γιατί εδώ τα νέα κάνουν το κύκλο του χωριού. Όταν επινόησα την αρρώστια του, άρχισαν τα πρώτα συμπτώματα. Όταν περιέγραψα τις πληγές του και τη δυσοσμία των ειδημάτων του, σταμάτησε να βγαίνει έξω και όταν έδωσαν να βάλουν στην εφημερίδα του χωριού την αγγελία του θανάτου του, εξαφανίστηκε μια για πάντα. Κανείς δεν θέλησε να πάει στην κηδεία του. Ακόμη ένα κείμενο ανοιχτό στην ερμηνεία, εντάξει. Επίσης είναι αυτός ο υποδόριος τρόμος. Otro texto más que queda abierto a la interpretación de cada uno. Y además tenemos este terror que se mete debajo de la piel. A medida que uno va leyendo y dice, bueno, ¿y aquí qué pasa? Y al día siguiente lo vuelve a pensar.
Creo que este es un texto que uno puede leer despacio, de la misma manera que tú, Fernando, lo escribiste despacio. Dijiste que estuviste escribiendo el libro durante 8 años. Así que de la misma manera uno puede ir leyendo despacio este libro por su densidad de lenguaje. Porque uno lee un cuento y luego lo piensa, lo vuelve a pensar y puede hacer sus propios pensamientos sobre esto. Sí, por supuesto. Y además, si me lo permiten, me gustaría leer los mismos cuentos que ha leído Konstantinos en español. El primero se titula en español El cuarto de huéspedes. Me ha interesado mucho el cambio con la idea del cuarto de los extranjeros o los inmigrantes, pero yo le había puesto el cuarto de huéspedes. Si lo volviera a escribir hoy, lo titularía Airbnb, ya directamente. Pero dice así: en casa había un cuarto de huéspedes que siempre estaba cerrado porque era de los huéspedes. Las camas estaban hechas, los cajones perfumados, la alfombra sacudida y las toallas preparadas. Mamá entraba todas las mañanas para que siempre estuviera en orden, porque los huéspedes son imprevisibles y nadie sabe cuándo pueden llegar de nuevo. Durante las noches oíamos ruidos y bajábamos corriendo deseando ver a los huéspedes, pero el cuarto seguía cerrado y mamá nos mandaba de nuevo a la cama. Pobre mamá. No le gustaba nada hacer las camas, perfumar los cajones, sacudir la alfombra y preparar las toallas por culpa de los huéspedes. ¡Qué nervios los huéspedes! Nadie sabe cuándo llegaron. Nadie sabe cuándo se van a ir. Y pueblo chico viene de un refrán que nosotros en español lo sabemos muy bien. Pueblo chico, infierno grande. No soportaba más a ese mamarracho. En la escuela me golpeaba y me humillaba. Abandoné la fábrica porque disfrutaba insultándome y ni siquiera en el casino dejaba de ridiculizarme delante de los viejos y de las mujeres. El pueblo es chico y aquel imbécil lo había convertido en un infierno grande. Por eso lo hice, porque aquí las noticias vuelan. Cuando inventé lo de su enfermedad, comenzaron los primeros síntomas. Cuando describí sus llagas y la pestilencia de sus forúnculos, dejó de salir a la calle. Y cuando mandé poner su esquela en el periódico del pueblo, desapareció para siempre. Nadie quiso ir a su entierro. Y a mí lo que me llama la atención y me gusta del comentario de Konstantinos es que su lectura está hecha desde un lugar donde da más miedo. Entonces a mí me parece que desde su mirada el cuento ha salido hasta mejor, porque él ha sido capaz, por supuesto la traducción de Nanji Angelia ha contribuido a que estos dos microrelatos tengan de pronto una densidad, que fue una palabra que él ha empleado y que me gustó mucho también, que a lo mejor yo a la hora de escribirlo estaba pensando en otra cosa, pero es cierto, los textos al final le pertenecen a los que los leen, no a los que los escribimos. Θα συμφωνήσω με αυτό που λες, Φερνάντο. Νομίζω ότι... Sí, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, Fernando. Pero bueno, creo que un libro le pertenece a todo el mundo. Cuando ya se va de las manos del autor, pertenece a todos sus lectores, indudablemente. Y creo que ahí está la magia de la literatura, que no le pertenece a nadie. No sé si quisieras tú que habláramos algo más hoy. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, entonces tenemos que ir cerrando. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Claro, como estoy de moderador. Por favor. ¿Alguien
una pregunta que le quiero hacer al autor. Bueno, un aplauso, por favor, para... Una pregunta. Hay una pregunta. Hola. Aló. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por este momento divertido de humor negro, de cierta forma. Monterroso, ¿cuál es tu relación con Monterroso? Augusto Monterroso, que tiene esa tradición de lo sucinto, de lo corto, y la encontramos en estas microficciones. Bueno, a mí Augusto Monterroso me parece que ha sido uno de los escritores más grandes de nuestra lengua. Él se reiría porque él era muy bajito. Él era tan bajito, que decía que no le cabía la más mínima duda. Y también tenía una frase muy divertida, Monterroso. Él decía: los enanos tenemos un sexto sentido para reconocernos a primera vista, ¿no? Entonces, era un hombre con una capacidad de reírse de sí mismo extraordinaria, y pienso que precisamente por su sentido del humor no recibió el premio Cervantes. Pienso que en lengua española a la gente le encanta reírse y le encanta leer a autores divertidos. De hecho, Cervantes era un humorista. Pero cuando nos preguntan qué estamos leyendo, la gente dice: estoy leyendo a Sartre, La náusea. Pero eso te da como más seriedad. Pero yo soy un gran admirador de la literatura de Cabrera Infante, del mexicano Jorge Ibargüengoitia, por supuesto de Augusto Monterroso, de Alfredo Bryce Echenique, de Jorge Luis Borges, de Julio Cortázar, que para mí son los que han llevado siempre la bandera del humor. Y la verdad es que felizmente hoy Ibargüengoitia es en México probablemente el autor más querido, más aplaudido, porque además Juan Villoro y Guillermo Sheridan han contribuido muchísimo a que la figura de Ibargüengoitia esté ocupando el lugar que merece. Pero todos los autores importantes del boom, desde Mario Vargas Llosa hasta García Márquez, pasando por Carlos Fuentes y por supuesto el chileno Donoso, le tenían alergia al humor al principio. Decían que el humor no era revolucionario, que el humor no era comprometido, que el humor era burgués, que una cantidad de cosas, pero luego ellos en persona eran divertidísimos. Y por eso fue que Cabrera Infante y otros amigos más, Cortázar por ejemplo, los animaban a escribir con humor. Y así fue como Vargas Llosa escribió Pantaleón y las visitadoras, o La tía Julia y el escribidor, y Carlos Fuentes se atrevió también en El Naranjo con unos cuentos más humorísticos, y lo mismo Donoso con otras novelas, porque se dieron cuenta que el humor formaba parte de la idiosincrasia de nuestra lengua. Y a mí me parece que en España escritores como Julio Camba, como Jardiel Poncela, como Cunqueiro, como Wenceslao Fernández Flores, quienes conocen la literatura española saben que estoy mencionando autores de los años 30, 40, 50, pero es que ellos han sido los padres de autores ya luego como Mendicuti y muchos más que escriben desde el humor. Entonces a mí me encanta que con esta pregunta podamos romper una lanza por el humor en la literatura en español. Gracias. Me siento millennial con tantos aparatos aquí. Esto es una cosa. Ya me habían regalado mis hijos este reloj para que diga cómo va mi corazón, cuánto duermo, estas cosas, y encima me llenan de aparatos. O sea que estoy mejor que hacerte un lifting, mejor. Bueno, muchísimas gracias, que la conversación fue maravillosa. Los invito a todos a comprar el libro aquí en la librería Polyglot que tenemos en la esquina, y Fernando firmará los libros abajo para todos ustedes.
En griego lo digo, ya se los trajeron. Τα βιβλία του Φερνάντο είναι εδώ και στα ισπανικά και στα ελληνικά και θα υπογράψει τα βιβλία κάτω στην είσοδο του Cervantes. Ευχαριστώ. Muchísimas gracias a todos por su presencia y muchas gracias por venir. Muchas gracias.